Con mucho gusto estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón a Conrado Rodríguez, diputado por el Montevideo, junto a Eber Duque, integrante del Partido Colorado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú, Pablo? Muy bien. Bueno, de recorrida en función de lo que es justamente lo que se presentó el pasado sábado, el comando de campaña por el no, y tú estás integrándolo, Conrado, ¿no? Sí, en realidad el sábado lo que se presentó fue el comando de campaña electoral, ¿no? A nivel electoral, ahí se formó una comisión electoral de todos los partidos integrantes de la coalición, que hizo su presentación ante la opinión pública y ahora está haciendo una gira por todo el país, pidiéndole a todas las comisiones electorales departamentales, el tema de los delegados, ¿no? Sobre todo la organización del día de la elección, que es fundamental. Pero forma parte también de lo que es la campaña en general por el no, porque nosotros lo que habíamos dicho desde un comienzo es que cada partido integrante de la coalición iba a tener su propia campaña, su propia estrategia de campaña, pero iban a haber vasos comunicantes con los otros partidos de la coalición. Entonces, en ese sentido hicimos una conferencia de prensa el 31 de enero, que fueron ahí de todos los partidos de la coalición. Esta instancia del comando electoral, que es un comando electoral unificado, y después vamos a tener algún acto, sobre todo el acto de cierre, que va a ser seguramente en la ciudad de Las Piedras, aquí en el departamento de Canelones, que ahí va a ser de toda la coalición. Entre medio, cada partido realiza su campaña, y en este caso el Partido Colorado viene realizando su campaña desde el acto de Atlántida, que fue hace muy poquito, fue el 7 de febrero, si mal no recuerdo, donde se dio ese final con Sanguinetti hablando debajo de la lluvia, con el diluvio, que fue muy importante porque fue el primer acto nuestro que generó mucho entusiasmo para hablar del contenido de la ley, hablar del contenido de los 135 artículos, pero sobre todo hablar de lo que se juega el Uruguay. El Uruguay se juega mucho más que 135 artículos, se juega también el ánimo de cambio de la sociedad. Ni que hablar. Y cuán informada está la gente acerca de esto, ¿no? Y cuántas mentiras hay. Por ahí un diputado decía que era la campaña más sucia que había visto. Después Carrera le contestaba que no había ninguna mentira por parte del Frente Amplio. Bueno, se han manejado todas estas cosas. Hay mucha mentira, hay mucha cosa diferente y muy diferente a lo que la ley plantea, pero que se dice a la hora de generar esta campaña. Sí, es una campaña que tiene muchas mentiras y muchas tergiversaciones por parte de la campaña del sí. Yo creo que lo que demuestra es que ellos en verdad no estaban convencidos de ir en contra de estos artículos ni de ir a un referéndum. La prueba está de que el PIT-CNT había empezado a recolectar las firmas y el propio Frente Amplio no había adherido a la campaña. El Frente Amplio terminó adhiriendo casi 6 meses después de que se aprobó la ley. Y lo hizo porque de alguna manera el PIT-CNT lo terminó arrastrando. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sabían de que los artículos eran buenos artículos y que traía soluciones para muchas de las problemáticas de los uruguayos. Problemáticas en materia de seguridad, notoriamente ha cambiado el tema de la seguridad en el país. Se había dicho de que era imposible abatir, por ejemplo, las rapiñas, y lo que se demostró es justamente lo contrario. Desde que asumió este gobierno, y sobre todo con las herramientas legales que tiene la ley de urgente consideración, se han venido abatiendo los delitos de rapiña, de hurto, de homicidio, de abigeato. Absolutamente todos los delitos que tiene el Uruguay han venido disminuyendo. Y eso justamente lo que denota es que las herramientas legales que se aprobaron en la ley de urgente consideración le dan un apoyo distinto al trabajo policial para poder defender a los ciudadanos de bien. Y eso es lo que ha quedado plasmado, conjuntamente con otros cambios en materia de educación, en materia de inclusión financiera, de portabilidad numérica, de acceso a la vivienda. Pero para contestarte específicamente el tema de las falsedades, lo que viene diciendo el Frente Amplio son cosas que o no están en la ley o que la ley no dice, o si dice algo lo tergiversan y lo quieren dar vuelta. Pongo algunos ejemplos concretos. Ellos dijeron de que nosotros en la ley estábamos privatizando la educación pública. Bueno, falso. No existe ningún artículo que hable de eso. Imagínense que nosotros, el Partido Colorado, quienes hemos sido los grandes impulsores de la educación pública en el país, con figuras tan relevantes como el propio José Pedro Varela, que poco se sabe y poco se
se dice que fue Colorado, y otras tantas figuras que ayudaron justamente a la educación pública. Los artículos de la LUC no dicen absolutamente nada de esto. El propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reconoció de que era falso. Así que esa mentira queda desmoronada por el propio reconocimiento del presidente del Frente Amplio. Dijeron de que aquí se iba a dar un desalojo express, ¿no? De que si la persona debía un mes de alquiler, que enseguida lo sacaban y que en definitiva quedaba en la calle. Eso es falso. Datos de ahora hace pocas horas, salió en el diario El País, los desalojos iniciados por el nuevo procedimiento que no deroga el general, sino que es una nueva opción. Solamente el 2% de los desalojos iniciados se iniciaron por la nueva opción, digamos, que tiene la ley urgente de consideración. Y es falso el desalojo express porque lo que se da en la práctica judicial es que los tiempos de las etapas procesales del juicio son mucho más extensas de lo que marca la ley en cuanto al plazo. Pongo un ejemplo. El régimen general establece como plazo del desalojo para el mal pagador 20 días. A nadie en este país se lo desalojan 20 días. Claro. Absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque el proceso tiene determinadas etapas, que llega primero el desalojo y luego el lanzamiento, que provoca de que el juicio sea mucho más amplio, mucho más extenso en plazos. Asimismo, el plazo establecido en la LUC para los malos pagadores, que es de 6 días, no quiere decir que en 6 días se saque una persona. 6 días se iniciará el proceso en todo caso. Se le intima el desalojo por 6 días, pero fíjate, primero se tiene que intimar el pago, tienen que pasar 3 días hábiles y donde la persona puede pagar. Si no paga, ahí sí puede ir a presentar la demanda. Presenta la demanda, se le intima el desalojo, se le notifica al arrendatario, el arrendatario opone defensas, ¿no? Se le da traslado al actor por 6 días más, 6 días hábiles más. El actor contesta, el juez tiene que decretar una audiencia, se va a una audiencia, una sentencia, luego pasa el expediente al alguacil para la ejecución de la sentencia, luego existe la posibilidad de una prórroga. O sea, ¿alguien me puede decir que eso se da en 6 días? No existe. Entonces, por eso decimos, falsedades como el desalojo express están totalmente derribadas con lo que acabamos de decir. Y bueno, las falsedades de las últimas horas o los últimos días. Dijeron que con la LUC no se podía protestar si se despedía a alguien. Que la persona no podía ni protestar, ni manifestarse, ni reclamar en vía judicial. O sea, falso totalmente. La LUC no dice absolutamente nada de esto. Lo único que hace la LUC es garantizar el ejercicio y la efectividad de 3 derechos. El derecho de la huelga, el derecho de los trabajadores no huelguistas a poder ingresar a su lugar de trabajo y trabajar, y el derecho de los propietarios y directores de sus empresas de poder ingresar a sus propias oficinas. O sea, no dice absolutamente nada de que no se pueda manifestar, de que no se pueda reclamar, nada. Entonces, eso lo lanzaron también de la campaña del sí, y nosotros tenemos que salir obviamente a contestar estas falsedades, pero repito, creo que es la línea de razonamiento de los del sí es que como no tienen argumentos sobre estos 135 artículos, tienen que embarrar la cancha, tienen que entreverar la madeja, y por eso contrataron a Valenti, porque es experto en entreverar las cosas, pero yo creo que eso no les va a salir, porque la gente es inteligente. La gente, en la medida que se va informando a través de este tipo de audiciones, o a través de actos, o a través de contacto directo con los dirigentes, y a través de la información que surge de todos los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo también de las redes sociales, en la medida que conozcan el contenido de los artículos, se van a dar cuenta rápidamente que aquello es una mentira y que los artículos han traído beneficios muy concretos y muy positivos para la ciudadanía. Cuánto se ha hablado, ¿no? Y claro, uno piensa, aquel que alquila, incluso alquilando con garantía, cosa que no correría esto, dice, no, pero si me pueden sacar a mí en 6 días, no, voy a votar lo otro, ¿no? Y capaz que evidentemente ni siquiera llegaron a analizar esto y simplemente se guiaron por esto otro que mencionábamos. Ever, también se ha hablado mucho acerca de temas vinculados a lo económico, y tú como comerciante también, bueno, estás también en este tema, en la posibilidad del
del dinero en efectivo y no, y bueno, muchos lo ven como algo positivo, evidentemente, sobre todo los que defienden la LUC, y por otro lado están aquellos que dicen que esto, bueno, no es algo positivo. ¿Cómo se ve esto y qué análisis se puede hacer? Porque es una buena parte también de estos 135 artículos, ¿no? Sí, Pablo, te agradezco esa pregunta, porque realmente es una problemática. Y lo importante es que esta ley le da derecho y libertad a cada uno de los uruguayos de usar su propio dinero. El diputado Conrado Rodríguez lo manifestaba hoy temprano, justamente esta problemática. No es posible que un trabajador rural del medio del campo tenga que estar pensando en que el fin de semana tiene que ir a cobrar su dinero a 40, 50, 60 kilómetros, donde tiene el cajero automático más cerca. No es posible que para manejar el dinero que se gana con esfuerzo, con trabajo, tenga que depender de instituciones financieras que manejen esa plata, ese dinero. No es posible. Eso no es tener la libertad y el derecho de manejar su propio recurso. Por eso entendemos que esta posibilidad también es muy importante y se la da esta ley. Esta ley que es el reflejo claro de lo que los uruguayos todos le manifestaron a cada uno de los dirigentes políticos a lo largo de la campaña preelectoral. Porque fue muy criticado esto de la inclusión financiera, que para algunos no era inclusión sino exclusión, y esto se planteó en la LUC en definitiva. Pablo, tú trabajas y es necesario que por tu trabajo tengas una remuneración. Y no es justo que otros te manejen tu dinero, que es manejar el esfuerzo que tú hiciste para tener tu rédito. Entonces, eso entendemos que hoy con esta ley tenemos la posibilidad de devolverle a los uruguayos lo que en su momento se le había quitado. Otro de los asuntos también es el tema de los combustibles. Y permitime una cosita, ¿no? Porque dijeron que iba a pasar una cantidad de males o catástrofes con el tema de la inclusión financiera, de que si derogábamos la obligatoriedad de la inclusión financiera, íbamos a ser objeto de denuncias internacionales ante la OCDE, ante organismos internacionales que nos iban a poner en las listas grises. Digo, nada de esto sucedió. Nosotros dijimos que no iba a pasar desde el punto de vista de que la mayoría de los estados justamente no tienen obligatoria su inclusión financiera. Y fíjense que, por ejemplo, estados de Estados Unidos justamente han ido hacia la voluntariedad de la inclusión financiera. Entonces eso no iba a suceder a nivel internacional, y no sucedió. Entonces es muy importante decir esto, porque todos los fantasmas que pretendían azuzar con este tema no sucedieron, y lo que sí se dio, como decía Eber, fue que los ciudadanos recobraron su libertad de poder cobrar y poder hacer las transacciones de la manera que lo quieran hacer, con efectivo o con dinero acreditado en cuenta bancaria. Lo que quería mencionar, otro de los temas que se habla, y bueno, es el tema de los combustibles, ¿no? Y claro, los combustibles han subido, eso es innegable, y bueno, muchos atribuyen esto a que, claro, con el tema de la LUC y este sistema, sube todos los meses y uno no puede saber cuánto va a costar, y evidentemente no solo el combustible, sino todo lo que eso conlleva. ¿Cómo se lee también eso y qué se puede responder a este sistema que trajo la ley de urgente consideración? Primero, este sistema fue votado por el Frente Amplio, y no solamente que fue votado, sino que fue co-redactado por senadores del Frente Amplio. Yo estuve en la comisión especial en Cámara de Diputados, pero primero estuvo en el Senado el proyecto, por lo tanto los que íbamos a ser los miembros de esa comisión participamos y lo vimos ahí. Esto fue co-redactado por los senadores del Frente Amplio, así que no solamente lo votaron, sino también que lo co-redactaron. Pero con el tema de lo que dice la ley, la ley no establece de qué manera tiene que ocurrir mes a mes si sube o baja el precio del combustible. Lo que establece es un mecanismo de transparencia en la fijación de la tarifa. ¿De qué manera? Ahora está obligada la URSEA, que es la unidad reguladora de energía y agua, está obligada a hacer un informe que tiene que ser elevado al Poder Ejecutivo, en el cual dice cuáles son los costos de ANCAP, cuál es el precio de paridad de importación, o sea, cuál es el precio de si se importara libremente el combustible refinado, cuánto saldría y cuánto sale en la región,
hace todo un análisis también interno de lo que son las cuentas de ANCAP, y todo eso se lo eleva al Poder Ejecutivo y le dice, según todo esto y según el precio internacional del petróleo, nosotros aconsejamos en subir la tarifa pública en tanto. Al mismo tiempo, ANCAP también tiene que hacer un informe. Los dos son obligatorios, son preceptivos. Y luego es el Poder Ejecutivo quien decide si subir o no. Si subirlo en los guarismos que dice la URSEA o no subir. Claro, no es vinculante el informe. No es vinculante, no es vinculante. No es vinculante ahora, no era vinculante con anterioridad las decisiones de ANCAP. Era el Poder Ejecutivo quien decidía la tarifa de los combustibles. Lo único que cambia ahora es la transparencia. ¿Qué pasaba antes? Antes nosotros no nos enterábamos si nos aumentaban el combustible por encima de los costos operativos de ANCAP. No nos enterábamos porque no teníamos los números. Entonces, de esa manera, los gobiernos del Frente Amplio hicieron caja. En momentos en los cuales el petróleo bajó, ¿qué hizo el Frente Amplio? Subió el combustible. Entonces, ¿cuánta caja hizo? En 5 años hicieron 856 millones de dólares de caja, que fue a rentas generales. O sea, que era un impuesto encubierto. Ahora, con el nuevo sistema, nosotros, todos los uruguayos, vamos a saber si el gobierno está subiendo por encima de los costos, o si lo hace por debajo, o si lo hace según lo que dice la URSEA. Pero siempre es el Poder Ejecutivo quien termina definiendo la tarifa. Así que en ese sentido no hubo un cambio. Lo que sí hubo cambio es la transparencia, que creo que es muy importante para que los uruguayos sepan si este gobierno o cualquier gobierno nos está subiendo por encima de lo que debería de subir. Claro. Hasta ahora este gobierno no lo ha hecho. E incluso ha subido mucho menos de lo que tendría que haber subido los combustibles, porque el tema de la suba internacional del petróleo golpea a todos los países. En España, ustedes entren al país de Madrid para ver cómo los españoles se quejan de cómo ha aumentado el combustible. Claro. Para finalizar, Ever, en alguna ocasión has visitado la radio con Guzmán Acosta y Lara para hablar de temas vinculados a la conectividad, y de eso también se habló, porque se decía que la LUC era una forma de privatizar o desmantelar, creo que era la palabra que se utilizaba, Antel, con el tema de la portabilidad numérica que ustedes defendían en su momento, y creo que lo siguen haciendo, imagino, ¿no? Bueno, lo que se vio es que Antel ganó con todo esto, ¿no? Total. También es una respuesta para aquellos que pensaban que de esta manera se iba a desmantelar Antel. Creo que ocurrió lo contrario. Analizamos, ¿no? Pablo, analizamos por todos lados esta ley y no le encontramos puntos en contra que no sea aquellos que beneficien solamente a la gente. Esta ley le da derechos y libertades a todos los uruguayos, en todos los aspectos y en todos sus artículos. Por eso estamos convencidos, por eso estamos dando esta batalla, por la ley, pero principalmente por los uruguayos todos, porque este país puede continuar adelante si nosotros le damos mayores libertades y mayores derechos a los uruguayos. Entonces, con respecto a lo que tú decías, tenemos las pruebas. Antel ganó con esta ley. Los datos de esta semana es que tiene más de 2.500 usuarios más Antel. Entonces, se comprueba una vez más que todas esas mentiras se van diluyendo en el tiempo en la medida que la gente va analizando y que las cosas van sucediendo. Con respecto a la conectividad, hoy anunciábamos, veíamos esta semana pasada que en el departamento de Canelones se van a instalar, se va a invertir más de 16 millones de dólares para mejorar todo el sistema de conectividad de Canelones y del país. Entonces, entendemos que por donde se analice, esto es bueno, y tenemos que dar esta batalla por todo, por nosotros, por el país, por todos los que vienen detrás, y es una ley que beneficia a todos los uruguayos. Bien. Conrado, gracias por muchas gracias a ti, muchas gracias. Encantado, seguimos recorriendo aquí en el departamento de Canelones, mañana en el departamento de La Valleja. El miércoles volvemos a Canelones y el jueves en Florida. Bien. Así que estamos con una agenda bastante ajetreada y apretada,
pero sobre todo dando este mensaje, poder discutir de los contenidos de la ley y los artículos, para dialogar, para intercambiar con los ciudadanos y pedirles a todos que más allá de la bandera política que sostengan, que vean justamente los efectos positivos que ha tenido la ley y que en ese sentido terminen votando por el no con la papeleta celeste para que estos cambios queden en beneficio de todos los uruguayos.